Las rutinas son una parte fundamental en el gimnasio y es que no podemos llegar simplemente a hacer lo que queramos. Lo ideal es que tengamos una estructura de lo que vamos a hacer, ya sea que sea una rutina de principiantes, una rutina de una más avanzado, pero es importante llevar una rutina para que sigamos nuestro progreso. ¿Sabes identificar una buena rutina? Aquí te dejaré unos puntos que tienes que tener en cuenta para identificar si tu rutina vale la pena seguir o es mejor cambies a otra. Seguimos con el video. Empezaré dándote una pequeña guía para que nos vayamos ubicando en cómo te voy a indicar cómo van a ser los días. Van a ser días de empuje, días de jale, días de pierna. Pero ahora vamos a ver cómo se van a partir estos diferentes días. Días de empuje van a ser empujes horizontales y verticales. Empujes horizontales principalmente orientados a, por ejemplo, ejercicios de pecho. Empujes verticales principalmente orientados a ejercicios de hombro. Días de jale orientados a ejercicios de remo, principalmente remo con barra, remo con cable, etcétera. Y ejercicios de jale o vertical, como los jalones al pecho o los jalones, por ejemplo, chin-ups o jalones con agarre cerrado. Entonces, para que nos vayamos entendiendo cómo se trabajan días de empuje vertical y horizontal, días de jale vertical, horizontal, y días de pierna van a ser parte posterior y parte trasera. Parte posterior orientado principalmente a los cuádriceps, parte trasera orientado principalmente, vaya, al trasero y a los femorales. Entonces, así sería una forma de que identifiques estos días. También pueden haber días de full body, cuerpo completo, o sea, se trabaja todo tu cuerpo, todo el cuerpo tiene que trabajar los días full body. Y también podemos dividir las rutinas en días de parte superior, o sea, de la cintura para arriba, y días de parte inferior, o sea, básicamente las piernas. Entonces, para que nos vayamos entendiendo en cómo partir las rutinas. Comenzaré hablando de las rutinas de 6 días. 6 días, si checaste un video anterior, no te lo recomiendo tanto a menos que, por ejemplo, seas un adolescente con mucha energía o para los principiantes que quieren empezar a hacer del gimnasio un hábito, quizá también trabajar 6 días pues les puede resultar conveniente para que vayan formando vaya el hábito y vayan aprendiendo una mayor variedad de ejercicios. Pero con el tiempo te recomiendo que bajes a 5 o a 4 días. También pues conforme empieces tú a esforzarte más en el gimnasio, a hacer cosas más difíciles, te darás cuenta de que tener solamente un día de descanso a la semana puede ser pesado y honestamente no creo que quieras estar todos tus días en el gimnasio cansado o fatigado. La idea con una buena rutina no es que acabes fatigado y al extremo y cansado todos los días, y eso de que si no duele no sirve es un mito. De una vez quédate en la cabeza. El que te duela no significa que estás trabajando de manera correcta, que simplemente significa que estás acumulando ácido láctico en tus músculos y eso no necesariamente es una buena señal. Lo ideal para una rutina es que no estés adolorido al día siguiente, o bueno, sí, que sientas un dolor, que sientas que trabajaste tus músculos, pero que no estés molido. O si vas a acabar molido por una rutina, tu siguiente día tiene que ser de descanso. ¿Por qué? Porque al siguiente día vas al gimnasio todo molido, corres uno, el riesgo de lastimarte y dos, no vas a rendir lo suficiente. Entonces, por ejemplo, una rutina de 6 días, si tienes la energía y lo estás haciendo relativamente ligero, pues bueno, inténtalo, pero no es mi recomendación. Ahora, si lo vas a hacer de todas maneras, ¿cómo te recomiendo que lo partas? También, si tienes esteroides o algún anabólico, pues probablemente lo puedas hacer, pero a mí no me gusta trabajar con sustancias, entonces lo descartaré. Pero bueno, regresando al tema, ¿cómo puedes dividir una rutina para 6 días? Te recomiendo que lo trabajes así: empuje, jale, piernas, empuje vertical, jale vertical o horizontal en dado caso, y piernas posterior o inferior. Y los siguientes 3 días igual, empuje, jale, pierna, pero ahora se invierte. Si empezaste con vertical, ahora horizontal. Y si en pierna, por ejemplo, empezaste con tu parte posterior, el último día de pierna lo haces de la parte trasera, de los isquiotibiales y el glúteo. Entonces, esa sería una buena manera de partir una rutina de 6 días. Tu día de descanso, pues bueno, si lo puedes meter entre semana, después de los primeros 3 días estaría mejor, pero si no, pues lo metes hasta el final de la semana cuando acabes los 6 días seguidos. Como te digo, no es una de mis rutinas preferidas para recomendarte, pero si lo quieres intentar, adelante, con mucho gusto. Ahora, una rutina de 5 días, ¿cómo la puedes partir? Una manera de hacerlo puede ser día de empuje, día de jale y día de pierna. El empuje y jale, pues bueno, no importa mucho. Te recomiendo que los hagas horizontales, que son los que son un poco más pesados. O sea que hagas empuje de pecho, jalón de remos principalmente, y piernas que te enfoques en las sentadillas en los primeros 3 días. Después, tómate un día de descanso, ese día te va a servir bastante bien, sobre todo después de haber hecho pierna. Y los últimos 2 días de la semana puedes trabajar parte superior y parte inferior. Cuando trabajas parte superior, trabajas literal toda la parte superior.
pero lo vas a hacer un poco más ligero que, por ejemplo, en los 2 días anteriores que trabajaste la parte superior. Aquí, por ejemplo, trabajaste empuje y jale, que son de parte superior, pero separados. Ya en este caso te recomendaría que lo hicieras un poco más ligero para que tuvieras la energía suficiente para hacer después un día extra de pierna. Entonces, empuje, jale, pierna, descanso, y superior e inferior, y descansas el último día y repites la siguiente semana. Esa sería una buena forma de partir para 5 días. Ahora también, esa es una rutina principalmente orientada para hombres. En dado caso para las mujeres, yo te recomendaría más bien que hicieras un día de pierna, un día de tren superior, el tercer día de glúteo, cuarto día de descanso, luego otra vez superior e inferior. Entonces ya tienes 3 días de pierna y 2 días de parte superior para 5 días. Una rutina de 5 días, pues bueno, también te requiere bastante energía, pero si, por ejemplo, igual eres una persona joven, que no tiene un trabajo muy demandante, que eres, por ejemplo, un estudiante y, bueno, un estudiante que de preparatoria sobre todo, porque universidad luego también ya es cansado, entonces si tienes la energía suficiente, puedes hacer una rutina de 5 días y se puede adaptar bien a tus necesidades. Entonces, aquí ya tienes de 6 y de 5 días. Ahora, para una rutina de 4 días, este tipo de rutinas son de mis preferidas porque tienes 3 días de descanso y 4 días de entrenamiento. Creo que es una buena manera de repartir tu semana, puedes descansar bastante bien y puedes esforzarte constantemente durante la semana. ¿Cómo te recomiendo que partas una rutina de 4 días? Superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior. Ahora, ¿cómo puedes trabajar y enfocar esos ejercicios de la parte superior? Empieza los primeros días con lo más pesado o lo que más quieras enfocar. Por ejemplo, actualmente yo quiero desarrollar un poco más el trabajo en los hombros, en mi trabajo, y quiero aumentar mi carga en el press militar. O en este caso en el push press, que es simplemente brincando un poco para poder levantar más peso. Entonces, ¿cómo lo reparto? Mi primer día lo enfoco en el press de hombro. Entonces, o si tú, por ejemplo, quieres orientarlo un poco más al crecimiento de pectoral, tu primer día de su parte superior, oriéntalo al pecho. Si quieres desarrollar más la espalda, empiezas, por ejemplo, con pull-ups. Pero empieza con lo que quieras enfocar. Entonces, en dado caso, si quiero trabajar primero mis hombros, empiezo con el primer día con empujes verticales y con jalones verticales. ¿Por qué? Porque son ejercicios, digamos, contrarios. Si tú vas a empujar hacia arriba para tus hombros, entonces también sería una buena idea empezar a jalar hacia abajo de manera vertical. Son ejercicios que son complementarios. Si te das cuenta, es el mismo movimiento, solamente que en sentido contrario. Entonces, tus ejercicios principales, en este caso, van a ser los verticales. Ejercicios secundarios, los horizontales. En este caso, por ejemplo, el pecho ya no lo haces quizá con barra, ya lo haces con mancuernas o te pones a hacer fondos, algo un poco más ligero que empezar a hacer pecho con la barra, que es generalmente más pesado. Y tu ejercicio horizontal, de igual manera, lo haces ya sea con cables o con mancuernas para no hacerlo con barra. Recuerda que siempre con las barras podemos cargar más peso, pero a la vez es más demandante hacer ejercicios con barra. Entonces, si empezaste vertical pesado con barra, ahora pasa a horizontal un poco más ligero, pero con mancuernas o con cables. Y por último, pues también enfócate en los brazos, en bíceps y en tríceps, y en los hombros, en dado caso que quieras darle un poco más de enfoque. Sobre todo trata también de trabajar tu parte trasera de los deltoides. ¿Esto cómo lo puedes trabajar? Con ejercicios como por ejemplo los jalones a la cara o los face pulls, también se le conoce en inglés, o si has hecho un ejercicio que es agachado y abriendo las mancuernas hacia atrás, o con la máquina que haces pecho, luego la puedes invertir y puedes abrir pero hacia atrás. Enfócate en trabajar también la parte trasera de los deltoides, que no se te olvide, porque así puedes fortalecer tu manguito rotador y evitar lesiones futuras. Entonces, sería una buena manera de empezar tu día superior. Ahora, para las piernas, aquí enfócate en uno de dos, o peso muerto o sentadillas. El peso muerto también lo puedes cambiar, por ejemplo, por hip thrust para trabajar un poco más el glúteo en el caso de las mujeres y no cansar tanto tu espalda como cuando haces peso muerto. Entonces, tu día, por ejemplo, de tren superior, te enfocas en los hombros primero y luego te enfocas en la sentadilla. Ahora descansas por ahí un día intermedio o dos y después empiezas, ya sea puedes empezar incluso con piernas. Si descansas 2 días, puedes hacer pierna, descansar 2 días y volver a hacer pierna y terminar con parte superior. Pero esta vez ya cambian los ejercicios. Si el primer día de superior trabajaste verticales, ahora te enfocas en los horizontales. Te enfocas ahora, por ejemplo, en el press de pecho y en los ejercicios de remo con barra o con mancuernas, en dado caso, pero un poco más pesados que en el primer día. Y tus ejercicios secundarios van a ser los verticales. Entonces, ya por ejemplo, el hombro lo vas a hacer con máquinas o con mancuernas, o puedes hacer incluso los laterales para hombro.
Y los jalones de pecho ya los haces con los cables o en agarre cerrado o en agarre abierto. Ya dependerá de cómo estructures tu rutina. Y de igual manera, bíceps y tríceps van a ser al final secundarios. ¿Por qué te mando bíceps y tríceps al final? Porque en realidad son músculos pequeños de tu cuerpo. O sea, ¿qué tanto ocupa tu brazo en relación con todo tu torso? Son músculos pequeños. Pero si quieres darle un enfoque específico al bíceps, que quieras que crezca un poco más, entonces quizá empieza calentando una o dos series de bíceps para que los tengas prefatigados para el resto de tu rutina y que le des un poco más de enfoque a los brazos, vaya. Y para tu segundo día de piernas, si en el primer día, por ejemplo, hiciste sentadillas, en el segundo o haces hip thrust o haces peso muerto. Como te decía, hip thrust es un poco más para el glúteo, sobre todo para las chicas que luego quieren trabajar más pompa, pero no hacer tanta espalda como en el peso muerto, entonces hip thrust sería ideal. Pero para los hombres, pues bueno, a mí sí me gusta mucho hacer peso muerto, entonces el último día orientado al peso muerto porque aparte trabajas bastante la espalda. Pero ten en cuenta también, si haces peso muerto, que también es demandante y quizá aquí te recomiendo tener un tercer día de descanso. Entonces podrías hacer, por ejemplo, día 1 superior, día 2 inferior, 3 y 4 descansas, día 5 haces tren superior o inferior, en dado caso, descansas un día y el último día ya lo ocupas para hacer tu último día de la rutina. Entonces es una buena manera de estructurar tu rutina, que tengas suficiente descanso entre cada día que haces y estás trabajando todo tu cuerpo de manera completa. Entonces, también, por ejemplo, los días de pierna, los días que te enfocas en sentadilla, tus días secundarios van a ser para la parte posterior de las piernas, para los femorales. Estos ya los haces con máquinas o con mancuernas para que no sea tan pesado. Y también le metes un poco de pantorrilla. Pantorrilla, ¿cómo te recomiendo lo que lo hagas? El primer día hazlo de pie, el segundo día hazlo sentado. Así ya tienes la pantorrilla trabajada de diferentes maneras y de manera complementaria. También, por ejemplo, si en el siguiente día de pierna vas a empezar con peso muerto o hip thrust, tus ejercicios secundarios van a ser los de pierna. Puede ser, por ejemplo, desplantes con mancuernas, o puede ser la prensa, o puede ser máquinas de extensiones para darle un poco más de enfoque a los cuádriceps, pero que no sea tan cansado como hacer sentadillas otra vez. Ahora que si tienes la energía y tienes pues lo suficientemente valor para hacer peso muerto y sentadilla en un mismo día, adelante, pero te advierto que es bastante demandante y a veces no necesariamente para tus piernas, puede ser demandante para tu espalda baja y ahí sí no vas a poder moverte en 2 días más. Entonces ten en consideración ese tipo de esfuerzos al momento de estructurar tu rutina. Recuerda lo que te dije hace un momento, una rutina no tiene que ser que te deje muerto 3, 4 días. Que te deje cansado al día siguiente, muy agotado y no quieras hacer gimnasio, está bien, estoy de acuerdo. Tómate tu día de descanso, tómate incluso 2 días si sientes que estás muy agotado. La idea es de que descanses bien y el siguiente día que entrenes lo hagas con toda la energía y puedas meterle todo tu esfuerzo en el gimnasio. A mí me gusta más que te esfuerces, aunque sea descansando un poco más de tiempo entre semana, que hagas, por ejemplo, 6 días y en el tercer, cuarto día ya estás súper fatigado y el resto de la semana lo vas a acabar con demasiada fatiga y no vas a hacer las cosas bien, no vas a hacer las cosas con intensidad. Recuerda lo que la intensidad también es importante, entonces lo bueno es que tengas una buena intensidad en la forma en la que haces los ejercicios, pero para eso tienes que estar bien descansado y bien alimentado también. Entonces los días que tengas descanso también trata de comer bien, aliméntate sanamente, no porque no vayas al gimnasio te pongas a beber alcohol. Entonces tómate tus buenos descansos, aliméntate bien, recupérate para que el siguiente día que vayas a entrenar lo hagas con bastante energía. Y ahora, las rutinas de 3 días para abajo. Estas rutinas ya te recomiendo que las hagas de cuerpo completo. O sea, vas a trabajar todo tu cuerpo todos los días. Pero ¿qué te recomiendo para que trabajes todo tu cuerpo y no estés 3 horas en el gimnasio? Utilice ejercicios complejos. Si viste mi video de 5 ejercicios que te recomiendo que hagas en el gimnasio, los ejercicios básicos son ejercicios que requieren de muchas partes de tu cuerpo. Te puedes enfocar en los 3 de powerlifting que son ideales, el peso muerto, la sentadilla y el press de pecho, o en dado caso el press de hombro, que son ambos ejercicios que te van a demandar mucho de tu cuerpo, vas a trabajar todos los músculos y no vas a tener que estar dedicando músculo por músculo, máquina por máquina, haciendo parte por parte como si fueran ejercicios de aislamiento. Aquí vas a trabajar principalmente ejercicios compuestos. Un ejercicio compuesto es aquel que te requiere más de una articulación que trabajes. Por ejemplo, un ejercicio que es más simple, el bíceps, los curls de bíceps, solamente estás trabajando este movimiento, una articulación, tu codo, la articulación del codo es la que se va a mover. Pero si tú, por ejemplo, haces dominadas o chin-ups, tienes que colgarte a la barra, entonces vas a trabajar toda tu musculatura de la espalda, tus brazos completos, tus antebrazos y hasta vaya, tus manos también tienen que estar trabajando bastante. Entonces es un ejercicio mucho más complejo que te vas a trabajar todo el brazo
y ya no vas a tener necesidad tanto de andar haciendo muchísimas veces de curl de bíceps. Sí, claro, puedes meter al final o por ahí en parte de la rutina algo de bíceps si ya hiciste también dominadas, pero ya no vas a meter, por ejemplo, 2 ejercicios de 4 series cada uno, ya nada más metes quizá 2 ejercicios de 2 series, un poquito más pesados, pero porque ya te cansaste haciendo dominadas, ya te cansaste haciendo remos, ya hiciste también, por ejemplo, press de hombro o press de pecho o ambas, si estás haciendo cuerpo completo, y también estás trabajando las piernas, que también hacer pierna es cansado junto con el cuerpo entero. Ahora, para esas rutinas no tomes tantas series de tantos ejercicios. Tienes que controlarte un poco más en la cantidad de series que haces. 3 o 2 series por ejercicio es suficiente mientras los hagas bien hecho y con buena intensidad. ¿Cómo puedes aprovechar la intensidad para estos ejercicios? A veces haciendo pausas, haciendo series más concentradas y siempre también ten un ejercicio principal que es el que le vas a dedicar tu mayor esfuerzo. Como te digo a mí me gusta más orientarme en los 3 principales del powerlifting: la sentadilla, el peso muerto y el press. O en el caso, por ejemplo, de las chicas que quieren generalmente aumentar un poco más de pierna, te enfocas, por ejemplo, un día en sentadilla, un día en peso muerto y un día en hip thrust. Entonces, enfócate en 3 ejercicios principales, los demás ejercicios van a ser secundarios y también vas a tener que meter unos cuantos terciarios para complementar. Los ejercicios que aquí en este caso te defino como terciarios ya son los ejercicios que son de aislamiento, como por ejemplo el curl de bíceps, la extensión de tríceps, o quizás las máquinas de pierna como la máquina de extensión o máquina de femoral, ya las metes al final de tus rutinas, o por ejemplo la patada de glúteo, los metes al final de tu rutina solamente como aislamiento y pues bueno, ya son ejercicios que son un poco más sencillos de hacer y no te requieren tantísima demanda de energía. Pero ¿qué ventaja tienes, por ejemplo, si vas a hacer rutinas de cuerpo completo? Si entrenas 3, 2 o un día incluso, también se puede entrenar un solo día, pero que lo hagas bien hecho. La ventaja que tienes es que vas a tener mucho descanso, entonces estas rutinas sí las puedo hacer un poco más largas. Rutinas de 6 días, tómate por ejemplo 45 minutos, trata de no hacer más de 45, por mucho 1 hora. Entonces, como vas a hacer 6 días, hazlo más corto de tiempo. Rutinas de 5 días, también 45 o 1 hora. Rutinas de 4 días, 1 hora está bien, 1 hora y cuarto, por mucho. Y rutinas de 3 días, 2 días, 1 día, ahí sí ya te puedes tomar quizá 1 hora y media para que trabajes todo tu cuerpo, lo hagas bien y no dejes nada afuera. Entonces, esta sería una buena manera de repartir rutinas de 3, 2 y 1 día de cuerpo completo. Para quienes les recomiendo este tipo de rutinas, para aquellos que por ejemplo no tienen mucho tiempo de entrenar en el gimnasio, si tienes por ejemplo un trabajo que te requiere muchas horas y que no sabes si vas a ir un día o si no vas a ir, los días que vayas trata de hacerlos de cuerpo completo para que de esta manera vayas viendo buenos progresos en tu esfuerzo que haces. O para quienes más puede servir, para aquellos que practican algún deporte en específico, por ejemplo si haces artes marciales, haces básquetbol, juegas fútbol, lo que sea. El hacer gimnasio sería una buena manera de potenciar tus habilidades en el deporte que ya practicas. Entonces, si ya estás, por ejemplo, haciendo 3 días de entrenamiento de artes marciales, pues bueno, le metes un día nada más de gimnasio. En ese día te enfocas en trabajar todo tu cuerpo. Si haces artes marciales, pues recuerda, tienes que trabajar mucha fuerza en los brazos. Entonces, dominadas o el press de pecho o press de hombro te pueden servir bastante bien. Y también un trabajo de sentadilla te puede servir mucho para esa potencia en las piernas que también es necesaria. Pero bueno, ya aquí ya sería también cómo vas enfocando tu entrenamiento, qué necesitas priorizar tú de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tu deporte. Si eres un futbolista, por ejemplo, pues eventualmente tu ejercicio principal ese día que vayas sería la sentadilla. ¿Para qué? Para que generes mayor potencia en las piernas. Y como ejercicios ya secundarios, pues la parte superior. Te enfocas un poco más en las piernas y dejas como secundario la parte superior de tu cuerpo. Ya dependerá de tu deporte que practiques y qué necesidades tengas para mejorar en el gimnasio. Entonces, estas son algunas maneras en las que puedes ir repartiendo tu rutina de acuerdo a los días que vayas en el gimnasio. Cuando hagas una rutina también ten en cuenta que evita ser redundante, no hagas varios ejercicios de lo mismo. Por ejemplo, si vas a meter pecho, no hagas press en manco plano, press en manco inclinado, luego te pasas a hacer press con mancuernas, luego hagas cristos con máquina, luego cristos con cable, cristos con mancuernas. Ya estás haciendo mucho de lo mismo, en realidad no estás haciendo gran diferencia. O por ejemplo, clásico que quieren su día de brazo y empiezan haciendo curl de bíceps con mancuernas, curl de bíceps con barra, curl de bíceps con cable, curl de bíceps sentado, curl de bíceps parado, curl de bíceps a una mano y luego a la otra. Entonces estás siendo redundante, estás perdiendo tu tiempo nada más.
En dado caso, si vas a hacer tanto ejercicio para brazo, ponte a hacer unas dominadas y con 5 series de dominadas que hagas vas a hacer mucho más esfuerzo y vas a trabajar mucho más tus brazos que haciendo un montón de ejercicios de bíceps que no te van a ayudar pues, prácticamente para nada porque está siendo muy redundante y no vas a ver una gran diferencia en el trabajo de tus brazos. Si te metes esteroides puede cambiar la cosa, pero como te digo, no estoy enfocando este canal para gente que se mete esteroides, ahí vayan a ver otros. Entonces, esa sería una buena manera de cómo puedes dividir tus rutinas. Te recomiendo que no te excedas de tiempo, no pases de 1 hora y media si estás haciendo cuerpo completo, no pases de 45 o 1 hora si estás haciendo 5 o 6 días. Recuerda que no tienes que extenuarte a la fatiga máxima en el gimnasio, trabaja lo suficiente para que estimules tu músculo y tengas la capacidad suficiente para recuperarte y la siguiente sesión que vayas al gimnasio lo hagas con toda la energía, que le puedas poner un buen esfuerzo y un buen empeño y así mantengas ese esfuerzo constante que poco a poco te va a ir desarrollando esa musculatura que quieres. También es diferente si quieres una rutina de hipertrofia o una rutina de fuerza, pero eso ya te lo explicaré en un video más adelante. Igual, si quieres alguna rutina en específico y has llegado hasta este punto del video, me puedes enviar un comentario y te puedo guiar cómo armar una rutina de acuerdo a tus necesidades. También depende de las rutinas de cada persona. Las rutinas generalmente tienen que ser personalizadas de acuerdo a lo que necesite cada quien, de acuerdo a las capacidades de cada quien e incluso depende de que el equipo que tengas en el gimnasio, porque no todos tienen los mismos aparatos y no te puedo decir, por ejemplo, que hagas un ejercicio cuando hay un aparato que no tienes. Entonces hay que adaptarse a las rutinas a cada persona. Si vas a checar una rutina en internet, checa qué variaciones puedes hacer de tal manera que se adapte a tus necesidades y al equipo que tengas. Entonces, hasta aquí llegamos con este video. Espero que te haya gustado y hayas encontrado la información útil y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.